¿Cuántos quisieran orar? Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo para ministrar tu palabra. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento y alumbra los ojos del entendimiento de todos los que estamos aquí para poder conocer lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Alabados a Dios. Aleluya. Bien, esta es una palabra que el Señor puso en mi corazón. Cada vez que uno debe y tiene que predicar, le preguntamos al Señor, háblanos, Dios. También era un día especial, y como es un día especial, esperamos siempre algo especial. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra, y lo he titulado de esta manera: ¡hay más! Amén. Aleluya. ¡Hay más! Es importante que tú y yo entendamos que hay más. Ahora, por supuesto, usted y yo tenemos que saber a qué me refiero cuando digo hay más. Nosotros tenemos que entender que hay más de Dios para nosotros, que hay más de su presencia, que hay más del Espíritu Santo, que hay más por conocer, que hay más para disfrutar. Amén. Usted y yo tenemos que entender que el Evangelio, hermano, es Gloria una a tu fuente nombre. inagotable Aleluya. de bendiciones, que hay vida en abundancia. Amén. Usted y yo podemos tener una vida, podemos estar gozando de algo precioso, de algo maravilloso, pero también tenemos que saber que Dios quiere más, que hay un paso más que dar, que siempre podemos crecer un poquito más. Y hoy tenemos a 4 hermanos que se van a bautizar, y esto es un ejemplo de crecimiento, porque el bautismo es precisamente el comienzo oficial de las personas en la comunidad cristiana. Es el momento donde oficialmente la persona dice: yo quiero pertenecer a una comunidad cristiana, yo quiero pertenecer a esta comunidad, yo quiero ser parte de ella. Entonces es un momento especial. Si ustedes me ven que yo me dirijo a ellos, es porque recuerden que Aleluya. la palabra es para todos, pero ellos necesitan tener algo en su corazón. Es el propósito de nuestro corazón hoy, lo que Dios ponía en mi vida, que ellos puedan entender que el bautismo no es un fin, que ya logré y ya alcancé y que ya lo tengo todo. El bautismo es un escalón más, hay un paso más, pero hay cosas que Dios tiene para todos. Hay cosas que Dios tiene para mí. Aleluya. Algunas veces vemos a pastores, a siervos de Dios y decimos: ¿cuánto más puede hacer Dios con alguien así? Bueno, Dios tiene mucho para hacer con nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas más, porque nosotros tenemos una meta, Alabado sea nosotros Dios. tenemos un ideal, nosotros tenemos un impulso interno que nos dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la gran meta del cristiano. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos conoció, y no solamente nos conoció y vio cómo éramos, sino que nos predestinó para que todos fuésemos hechos hijos suyos y que todos llegásemos a la imagen del Hijo de Dios. El deseo de Dios siempre, al escogernos, al elegirnos, en el momento de la salvación, es que tú y yo pudiéramos llegar a la imagen de Dios. Hoy quiero leerles la palabra de Dios en un pasaje. Este pasaje me ministraba, y yo decía: este pasaje nos enseña mucho más de lo que Gloria a podemos ti, ver Jesús, aleluya. a simple vista. Y quiero que ustedes lo lean conmigo. Los que no tienen Biblia, estén mirando la pantalla continuamente y observando y escuchando lo que Dios tiene que decirte. Los que la tienen y quieren abrirlas allí pueden hacerlo. Pero vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 8. Dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, y le hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios, seguiremos, no se preocupen.
Esto pasa en vivo. Alabado Entonces sea Dios. dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Aleluya. diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Alabado sea Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es una historia Gloria a Dios. muy llamativa. Tenemos que decirle a todos que Pablo ya había estado en Éfeso. Incluso en el capítulo 18 Pablo promete su regreso a Éfeso. Y esto está ocurriendo en el tercer viaje misionero de Pablo. Pero la historia con Éfeso no solamente tiene que ver con Pablo, que ya había estado en Éfeso, sino tiene que ver con un judío, un predicador del evangelio, pero que necesitaba un poquito conocer más acerca de Jesús, llamado Apolos, y que se encontró con Aquilas y Priscila, y cuando ellos vieron que necesitaba un poquito más de conocimiento, dice la Escritura que les pusieron más fuertemente el evangelio, el conocimiento de Jesús, porque entendieron que era un hombre poderoso en palabra, lleno de fervor, un hombre usado por Dios, pero que le faltaba algo. Y cuando yo escuchaba esto, yo notaba precisamente esto, que usted puede incluso estar sirviendo a Dios, usted puede ser un siervo de Dios y estar predicando la palabra de Dios, pero aún así puede ser que a usted le falte algo. Amén. La noticia que tenemos hoy para todos es que hay más. Amén. Usted y yo podemos querer más porque hay más. Aleluya. Cuando hay más, usted puede desear. Aleluya. Algunos están pensando en la comida. Alabado. No se sea preocupe, Dios. hay más. No se va a quedar sin ella. Ahora, Alabado sea Dios. Pablo llega a Éfeso por segunda ocasión y se encuentra con ciertos discípulos. Así dice la Escritura. Ciertos discípulos. Esto es un detalle muy importante. Lucas, curiosamente, no reconoce que estos discípulos eran discípulos de Juan, antiguos discípulos de Juan, o discípulos de cualquier otro secta religiosa. El hecho de que Lucas no haya sido específico nos indica que estos discípulos eran discípulos que habían conocido de Cristo. Incluso hay una evidencia mayor sobre eso cuando Jesús le dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. O sea, el mismo Pablo, está reconociendo que ellos ya habían creído. Y la pregunta que Pablo le está haciendo Alabado es sea Dios. que si habían recibido el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que estos ciertos discípulos ya eran creyentes. ¿Por qué lo puedo decir? Lo puedo decir porque si Pablo descubre que estos discípulos no eran creyentes, no les habla del Espíritu Santo. Les habla de Jesús de Nazaret. Les habla de que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Les habla de creer en el Mesías, en el Salvador del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pablo dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, da por sentado que estos discípulos, entienda bien, ya eran cristianos. Ya eran Aleluya. cristianos. Ya habían recibido a Jesús. Ahora, curiosamente, de una manera sorpresiva, la pregunta de Pablo nos revela algo poderoso y que tú y yo tenemos que entender. La razón por la cual Pablo pregunta de esta manera
No podemos decirlo con toda certeza, pero sí podemos decir que algo vio Pablo en estos discípulos que le hacía falta. Yo me puedo preguntar en esta mañana si Pablo viniera a visitar Familia para Jesucristo y después de habernos conocido, participar de un culto, escucharnos, ¿cuál sería la pregunta que nos haría a nosotros? Bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué encontraría en nosotros que nos hace falta? ¿Qué descubriría en nosotros? Y eso tiene que ver con todos los que estamos aquí. ¿Qué necesitamos? Amén. ¿Cuál sería la pregunta? Porque si hay algo, si hay más, si hay un paso más adelante que puedo ir, por lo tanto tengo que saber qué es eso que necesito, a dónde tengo que llegar. Pablo llega a estos discípulos que ya estamos de acuerdo que eran cristianos. Algunas personas han de alguna manera discrepado, pero lo cierto es que la evidencia en el contexto es contundente. Eran discípulos de Cristo. Ahora, algunos han dicho, bueno, pero se habían bautizado en el bautismo de Juan. Sí, ellos lo que no sabían y no conocían que había otro bautismo. Pero Juan cuando bautizó hablando y anunciando la venida del Mesías, que él era una voz que clamaba en el desierto. Y anunció cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos discípulos que en un momento habían seguido a Juan y se habían bautizado, ya habían tenido un encuentro con Jesús. Ya eran cristianos. Por la misma razón que les dije ahorita, la evidencia es contundente, porque Pablo no le hubiera descubierto que si habían recibido el Espíritu Santo, sino que les hubiera hablado directamente de Jesús. Ahora, cuando Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo notó algo. Notó algo que le faltaba. Ahora, si hay algo en estos pasajes que de alguna manera separan el cristianismo, y debo aclararlo, es que si Pablo estaba refiriéndose a la morada interna del Espíritu Santo en ellos, que recibe todo creyente que es salvo porque nace de nuevo, o se estaba refiriendo a una experiencia posterior a la salvación, llamada llenura del Espíritu Santo, llamada bautismo del Espíritu Santo, llamado investidura de poder. Los creyentes, los primeros creyentes, los discípulos, cuando se encontraron con Jesús resucitado, una de las cosas que sucedió ahí fue que Jesús dijo, recibí el Espíritu Santo, y sopló. Aleluya, gloria a Dios. La mayoría de los teólogos entienden y comprenden que ya el Espíritu Santo no solamente ahora estaría con los discípulos, sino que estaría en los discípulos. Pero antes de partir Jesús, las últimas palabras de Jesús fueron, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo ya estaba con ellos, en ellos. Pero ahora Jesús está prometiendo que vendría sobre ellos. Aleluya. Ahora, Pablo está descubriendo en estos creyentes que algo le faltaba, y por eso pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Algunos pudieran decir que como estábamos en una etapa de transición de una dispensación a otra, de un modelo, el modelo judío al modelo de la iglesia, todavía el Espíritu Santo no venía a morar en aquellos primeros creyentes. Eso es completamente difícil de creer y entender. Porque yo me preguntaría, ¿en dónde entonces está el ladrón en la cruz? Que recibió la palabra más maravillosa en el momento más triste de su vida, en el momento de su muerte, pero que al confesar
Jesús, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y todos los teólogos y creyentes y estudiosos de la Biblia están de acuerdo que no se puede entrar al cielo, que no se puede ver el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo si el Espíritu Santo no ha venido a morar en tu corazón. Así que si el ladrón en la cruz hoy está disfrutando de la presencia de Dios en el paraíso como lo prometió Jesús en el momento de la cruz, nosotros tenemos que entender que así mismo pasaba con todos los que creían en Jesús. Ya en el libro de los Hechos Aleluya, gloria a Dios. sucedió una cosa tremenda en uno de los acontecimientos más sublimes y preciosos en la historia del libro de los Hechos. Pedro está predicando y está explicando acerca de Jesús a un grupo de personas que no creían, incluso un grupo de personas que no eran judíos. Estaba Cornelio, toda su familia y sus amigos más allegados. La casa estaba llena y Pedro estaba enfatizando acerca de la importancia de creer en Jesús. Nadie había levantado la mano todavía de que quería creer en Jesús. Nadie había dado un paso al frente todavía para decir: yo creo en Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Algo sucedió, algo poderoso, algo inexplicable, algo que dejó atónitos, así dice la Escritura, a los judíos que acompañaban a Pedro en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí en ese lugar, y aquellos que estaban allí comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Aleluya. Sin hacer nada, solamente oír. Como usted y yo estamos oyendo, como usted y yo, como usted está ahora absorbiendo lo que Dios está ministrando a tu corazón. Dios puede llenarte, Dios puede hacer cosas lindas en tu vida. Bendito Ahora, sea ¿cómo vino el Espíritu Santo a salvarlo? El paquete vino completo. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, no solamente fueron salvos, porque si Dios le dio al Espíritu Santo, y esa fue la conclusión que dijo Pedro, cuando nosotros en Pentecostés se los dio a ellos igual que a nosotros y no hizo excepción de nosotros, de personas, entonces ¿cómo vamos a dudar que ellos son salvos? Y enseguida fueron bautizados. Aquí pasó algo a la inversa. Aleluya. Recibieron la llenura del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, Gloria a Dios. magnificaban a Dios, que puede ser traducido como profecía también. Y después que sucedió eso, fueron bautizados. Por eso no podemos poner orden. O no podemos decir que tú vas a estar lleno del Espíritu Santo después que te bautices. Dios te puede llenar ahora si no te has bautizado. Dios te puede llenar ahora. Dios puede venir sobre tu vida. Dios puede hacer cosas lindas en el nombre de Jesús y llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Ahora, por todo lo que he dicho, no sé si usted me ha podido seguir, pero quiero decirte algo. Estoy convencido que Pablo, lo que vio en aquellos creyentes, en aquel grupo que más tarde conocemos la cantidad, que eran 12 hombres, 12 discípulos, Aleluya. Amén. era que le faltaba poder, le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Creían en Jesús, pero le faltaban dones del Espíritu Santo. Algo descubrió Pablo en su conversación en ese momento. Por eso le preguntaba a todos ustedes, ¿qué preguntaría Pablo si nos visita, si viene a Familia para Jesucristo y nos ve en actividad? Nos ve cómo alabamos a Dios, nos ve cómo nos rendimos al mensaje, cómo participamos del momento de koinonía, dígase comunión unos con otros. Nos ve cómo disponemos nuestro corazón para venir y dice: a ustedes les falta algo. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. Hermanos queridos, pensar que ya usted conoce al Señor y tiene una Biblia y usted puede leer la Biblia y usted puede conocer de la Biblia
y que no hay algo más para usted, hermano, es poner a Dios así de pequeño. Dios quiere llenarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer cosas lindas con nosotros. Al igual que una persona no puede preguntarse si ha recibido o no una descarga eléctrica, tampoco nosotros, si de verdad hemos sido llenos del Espíritu Santo, no vamos a preguntárnosla. Porque si hemos sido llenos, vamos a recibir y vamos a saber que hemos sido llenos. Y quizás Pablo vio eso en esos 12 discípulos. No hay evidencia de que han recibido la descarga eléctrica. No hay evidencia de que están llenos del Espíritu Santo. Algo le falta a estos discípulos. Y la pregunta surge: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? No nos creamos superiores a nadie. Alabado sea Porque Dios. quizás usted puede decir: yo tengo una mejor luz ahora. Hay otras iglesias que han entendido que estas manifestaciones son para otro tiempo, que era para la era apostólica, y entonces nosotros estamos mejor. Yo creo que muchas veces es peor, porque a veces saber que Dios puede hacer algo y no disfrutarlo, y no buscarlo, y no anhelarlo, ellos ni tan siquiera habían recibido el Espíritu, habían conocido el Espíritu Santo. Mejor dicho, ellos ni tan siquiera habían oído acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando recibimos a Jesús, sabíamos acerca del Espíritu Santo? Quizás ni tampoco habíamos oído de Él. Solamente entramos y dijimos: queremos creer en Jesús. Y yo creo en eso, yo quiero servir a Dios, yo quiero eso que están diciendo allí, yo lo quiero. Y no entendíamos mucho. Y poco a poco fuimos entendiendo. Y fuimos comprendiendo. Así muchas personas pueden ser, sea porque alguien les enseñó mal, sea porque alguien manipuló las escrituras, y hay que decirlo con todas las letras, y nos dijo que estas experiencias con el Espíritu Santo era para otro tiempo y ya no hace falta más nada, porque con la palabra estamos completos. Y qué lindo suena eso, qué espiritual suena eso. Claro que con la palabra estamos completos. Pero la palabra me dice que hay llenura del Espíritu Santo. Que yo puedo tener dones, que yo puedo hablar en otras lenguas, que yo puedo tener dones de sanidad, de milagro. La palabra me lo dice. Decía Wesley, el padre del metodismo, decía: todos esos dones se perdieron por la incredulidad. Aleluya. No había un texto, se inventaron los textos. No había una interpretación, se inventaron las interpretaciones. La incredulidad trajo como consecuencia que pensamos que ya Dios no podía sanar, no podía hacer milagros, no podía hablar, no podía traer una palabra, no podía tener discernimientos de espíritu, no podía haber palabras de sabiduría, no podía haber dones de ciencia. Tristemente he descubierto personas que le han puesto al don de ciencia. Es una capacidad donde la persona tiene mucho conocimiento dado por el estudio en la teología de tantos años. Qué cosa más terrible, qué violación a la escritura. Me da pena y vergüenza. Decía alguien en estos días, precursores de esta palabra: quizás llegamos un día al cielo y Dios nos va a decir: ¿cuántas cosas te perdiste por la teología que empezaste a enseñar? Yo quería hacer tantas cosas contigo y limitaste mi presencia, limitaste mi poder, limitaste los dones, limitaste que yo podía hacer cosas lindas en este tiempo también. Aleluya. Creo que esa persona está más cerca de ser despertado que cualquiera Bendito otro sea Dios. que Aleluya. piensa que va a abrir los cielos y le van a decir: estuviste espectacular con la doctrina que enseñaste. Qué triste, hermano, cuando sepa ya que no fue así. Porque la palabra de Dios es clarita. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste.
decía Spurgeon, y es algo que no traigo para leerle, aleluya, pero Spurgeon decía: Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. ¿por qué te conformas con un sorbo cuando puedes beber? ¿Por qué te conformas con beber Aleluya. cuando puedes zambullirte? ¿Por qué te conformas con zambullir cuando puedes nadar? ¿Por qué? Hay más. Porque Dios tiene más. Santo es tu nombre. Estos discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esto es una de las palabras que a veces ha causado un poquito de confusión, y algunas denominaciones han usado estos pasajes para decir que es en el nombre de Jesús el que hay que bautizar. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sinceramente entendemos que Pablo o Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, no estaba describiendo la fórmula que se usó para el bautismo. La fórmula es precisamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas estaba describiendo o narrando con qué bautismo se habían identificado estos discípulos que habían creído y que tan siquiera no habían escuchado del Espíritu Santo. ¿Con qué bautismo? Ellos se habían identificado primeramente con el bautismo de Juan. Ahora el escritor Lucas dice: y se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero no está describiendo la fórmula, está describiendo con quién se están identificando. Hoy mis hermanos van a ser bautizados, si Dios lo permite así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿con quién se están identificando? Con Jesús. Aleluya. En otras palabras, serán bautizados también en el nombre de Jesús, porque se identifican con Jesús. Estas cosas que hicieron Pablo nos indican a nosotros, gloria a Dios, que hay algo más. Y fíjense si podemos ver algo más. Que una vez que fueron bautizados, no hubo una oración. Les pusieron las manos. Les pusieron las manos. Bendito sea Dios. Y dice la Escritura que vino sobre... ¿Se acuerdan que esta palabra es clave, verdad? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. No fue la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre creyentes con la imposición de manos. Hay otros pasajes que vemos allí en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 8, versos del 14 al 18. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué había pasado? Habían ¿qué? Recibido la palabra de Dios. Felipe había estado predicando en Samaria y había estado predicando a Cristo. Los demonios salían, los enfermos eran sanados, toda la ciudad se llenó de gozo. Había un avivamiento en Samaria, pero algo faltaba. Y los apóstoles dijeron: no, tenemos que enviar allí a Pedro y a Juan. Y dice: los cuales, habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Aleluya. Lucas en esta ocasión no describe lo que pasó, no nos da detalles. En la otra ocasión Lucas dice:
y hablaban en lengua, ¿y qué? Y profetizaban. En esta ocasión nos los deja a la interpretación. ¿Por qué? Porque ahí estaba un mago llamado Simón que hacía milagros con sus religiones, con sus cosas. Y este mago, cuando vio que los discípulos recibieron el Espíritu Santo con la imposición de manos, mire lo que dijo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles le daban el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Pedro inmediatamente no lo puso ahí y dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Aleluya. Qué triste hoy que mucha gente piensa que el don de Dios se puede comprar con dinero. Y trata de engañar a las iglesias y decirles, si tú quieres el don, si tú quieres ser lleno, si tú quieres recibir más de Dios, ven, pon, mientras más grande la ofrenda, más a recibir, más vas a ser bendecido. Qué triste. El mismo Pedro no aceptó eso. Pero ahora, quiero que tú y yo analicemos. ¿Por qué Simón ofrece dinero para recibir un don que se recibe con la imposición de manos si él no vio nada? Imagínense que yo le ponga la mano a alguien de ustedes Aleluya. y usted se quede así. ¿Alguien te va a ofrecer dinero por eso? ¿Cómo tú sabes que vino algo para allá adentro? ¿Cómo tú sabes que el poder de verdad era bueno? Algo tuvo que pasar en aquellos de Samaria. Lucas no lo recoge, pero se infiere. Porque si no, Simón no hubiera ofrecido lo que ofreció. Algo pasó. Fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a profetizar. Empezaron a ver la gloria de Dios en su vida. Y Simón dijo, oh, yo quiero ese poder. Al que yo le ponga la mano, esto empieza a suceder. Porque quiero hacerme millonario. Ahora esto es lo que yo estaba esperando. Y ahí fue cuando se encontró con Pedro y le dijo, tu dinero perezca contigo. Dice la Escritura que se arrepintió y pidió que oraran por él. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando viene el Espíritu Santo va a suceder algo. ¿Por qué conformarnos con un sorbido si podemos beber? Bendito sea tu ¿Por qué nombre, Jesús. conformarnos con beber Aleluya. si podemos zambullirnos? ¿Por qué conformarnos con zambullirnos si podemos nadar? Alabado sea Dios. Si podemos tener más. Hay más. Porque Dios tiene más. Hay un paso más. Por eso Dios quiere una iglesia cada día más llena de su Espíritu Santo. Porque hay más. Dios quiere llenarnos más. Aleluya. Ahorita les contaba la historia y me adelantaba un poquito de Hechos capítulo 10. Cuando Pedro estaba hablando las palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque les oían hablarle en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Hay algo más. Señor tiene cosas lindas para ti y para mí. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo que si Pablo viene aquí y nos visita, nos va quizás a preguntar por algo que nos falta. Tú y yo tenemos que descubrirlo. La Biblia nos dice que en Cristo estamos completos. Muchas de las personas entendidas en la teología dicen, ya no necesitamos más porque en Cristo estamos completos. Y es un tema muy bonito y muy precioso, ¿verdad? Que en Cristo estamos completos. Pero estamos tan completos para seguir recibiendo. Estamos completos para seguir llenándonos. Estamos completos porque en Él podemos alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso no necesitamos ir a otro lugar. Por eso no tenemos que ir a buscar ayuda en otro lugar. Ya las cosas de este mundo nos traían cierta satisfacción y nos llenaban. Las religiones de este mundo nos llenaban de ciertas cosas. Pero una vez que ya conocemos a Cristo, no tenemos necesidad de ir a alguien más. Porque ya estamos completos en Cristo. ¿Y a quién tenemos que ir? ¡A Cristo! Bendito sea Dios. Ese es el consejo que le doy. No se queden ahí.
Yo les he dicho y lo he dicho públicamente, nadie de los que está aquí tiene la expectativa de que ustedes ya son perfectos y que ya se han ganado esto por mérito. Esto no se gana. El bautismo es una ordenanza. El bautismo es un mandato. El bautismo es algo que obedecemos. Tenemos la obediencia a Dios de bautizarnos porque queremos decir públicamente que Cristo nos salvó, nos rescató. Yo espero que esta iglesia sea lo suficiente madura para entender que ustedes no son perfectos, pero que ustedes también sean suficiente maduros para decir, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y si veo en otros, y veo en los que me rodean que no están intentando lo mismo que yo y que llevan más tiempo, llevan 20, 30 años y no los veo crecer y no los veo buscar de Dios y no los veo servir y no los veo en los dones del Espíritu Santo y no veo que buscan de la presencia de Dios porque Dios tiene más para nosotros, eso no me va a importar. Yo necesito buscar a Dios. Yo Aleluya. necesito todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero crecer. Aleluya. Aleluya, santo eres Gloria a Jesús. Dios. Van a venir personas que te van a criticar, van a venir personas que te van a desanimar, van a venir personas que te van a decir, esto es el principio, ya tú verás que te vas a cansar de esto. Y personas así, hermano, respétalos, ámalos y ora por ellos, pero no los escuches, porque hay algo más para ti en el nombre de Jesús. Esto solamente es el comienzo. Sé que no entienden muchas cosas, sé que están comenzando muchas cosas. Estudien la palabra, tengan hambre de la palabra de Dios. No solamente lean en su casa, pregunten. Que aquí hay muchos hermanos preparados para que usted le pregunte la palabra de Dios. Pero no se queden ahí. Sigan creciendo. Aleluya. Porque Alabado Dios tiene sea grandes Dios. cosas. Voy a terminar con esto. Recuerdo a mi abuela. Mi abuelita me veía muy emocionado. Y me dijo, está muy bien que desees todo eso que tú quieres. Pero recuerda ir paso a paso. Ir con paciencia. A veces queremos correr más rápido que nuestras capacidades. Si usted sale corriendo, es más fácil que usted tropiece y la caída sea peor. Alabado sea Dios. Camine Aleluya. paso a paso. Avance Santo paso eres a tú, paso. Jesús. Pero no se quede estancado. Amén. Siempre hay un escalón. Cada vez que seas lleno del Espíritu Santo, cada vez que Dios te use, cada vez que le hables a alguien de Jesucristo, cada vez que alguien pueda ver la gloria de Dios a través de ti, tú dices, Señor, gracias por esto, pero esto es un escalón para seguir creciendo. Ahora voy a estar sirviendo a Dios en esta área, voy a estar sirviendo a Dios en la otra, voy a ser colaborador, pronto va a haber un curso de colaboradores, voy a estar colaborando en la iglesia en algunas actividades, voy a evangelizar, porque el sábado que viene vamos a salir a evangelizar, va a haber una escuelita bíblica de verano, pero también va a haber un evangelismo, Aleluya. voy a salir a evangelizar, es un escalón más, voy a seguir creciendo en el nombre de Jesucristo, pero no me voy a detener, porque hay más, y donde está Cristo hay más, en Él estamos completos, porque hay más para nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por estos nuestros hermanos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.